Nos acompaña el doctor Víctor Julián Moreno. Ya Nuri le dará la bienvenida al doctor Víctor. De antemano, le decía yo a él que es caballero, repite. Sí, claro. Sí, no puede estar repitiendo, no por malo, sino por bueno. ¿Cierto? Bueno, una sola anotación. Estos temas de solidaridad es también uno de los temas fundamentales de Asopen, ¿no? Son 5 los servicios de Asopen. ¿Cuáles son los 5? Bienestar, solidaridad, Bienestar, solidaridad, salud, Yamiel y comunicaciones. Son 5. Este es el de solidaridad. A la salida reclame el premio. A la salida reclame el premio. Entonces estamos en el servicio de solidaridad. Es un tema fundamental del ser humano. En la guía, en el último boletín de Asopen, la página 36, está lo que todos los aquí presentes debemos hacer en vida. Por favor, después no digan, ay, pero entonces, ¿sí? Sí, entonces ahí está. Página 36 del boletín, se llama Guía para Situaciones de Urgencia. Una de las cosas que se tienen que hacer es esta. No dejar pendientes. ¿Sí? No dejar pendientes. Porque entonces yo fallezco y entonces ¿qué? O la señora fallece y ¿qué? Entonces no hay derecho de que no se hagan las cosas en vida. Bueno, pues no vine aquí a regañar. Adelante. Adelante, Nuri. Muchas gracias. Hola, Yesmine. Bueno. ¿Qué más? Gracias. Bueno, pues muy contenta. Yo pienso que aquí todos los del Comité de Solidaridad nos sentimos complacidos con la asistencia tan numerosa de ustedes. Habían más inscritos, pero ustedes saben, siempre la gente se retrasa en algún transporte, en fin. Pero bienvenidos todos, incluso los que están llegando. Es fascinante. Sigan, por favor. Entonces, bueno, sí, ya habíamos tenido aquí, como decía José Alberto, en otra ocasión al doctor Víctor Julián Moreno Mosquera. Él es doctor en Derecho, es abogado con especialización en Derecho Civil con énfasis en la familia. Ya en otra ocasión había estado con nosotros y había hablado un tema como de que no dejáramos cosas pendientes, no dejáramos cosas aburridas para la familia, que en medio de un dolor tienen que salir a buscar todas esas leyes, esas reglas para poder repartir una herencia. Entonces, el tema es muy extenso, el doctor Víctor pues se las sabe todas y entonces la gente quedó muy contenta, pero quedó también con otros interrogantes. Fue cuando se nos planteó que por qué no traíamos de nuevo al doctor Víctor Julián. Él, como siempre, presto a ayudar, porque es muy generoso, yo lo conozco ya hace algún tiempo y lo amo, pues, lo amamos aquí Alejandro y yo, porque sí, porque nos ha acompañado mucho en el programa radial Vive. Entonces, el doctor Víctor Julián me dijo, Nuri, bueno, para que entonces la cosa sea más concreta y más clara, que las personas hagan preguntas precisas y sobre esas preguntas voy a elaborar mi charla. O sea que hoy no hay excusas, porque básicamente ustedes fueron quienes le dieron la directriz al doctor Víctor para que hoy haga la charla. La charla de él hoy se va a basar en esas preguntas que ustedes enviaron. O sea que aprovéchenlo. Él se tiene que ir en punto a las 4 de la tarde porque tiene un compromiso. Él es porque nos abre aquí un campito, un espacito, pero tiene que trasladarse hasta Envigado. O sea que a las 4 en punto sale. Aprovéchenlo, él les dirá cuál será su metodología para llevar este tema tan maravilloso como es el fideicomiso. Así que bienvenidos, disfrútenlo y aprendan mucho. Bueno, con las buenas tardes para todos y todas. Para mí es un placer nuevamente estar con ustedes. Gracias a Nuri, a la dirección de Asopen por la invitación. Creo que lo dije la primera vez que me invitaron. Verlos es
reconocer las bendiciones del Altísimo y del Maestro Universal, saber que se puede cumplir con esas expectativas y después de décadas y décadas de trabajo fuerte, alcanzar la tan anhelada pensión y poder restablecer dinámicas de comunidad, en gremio y ser útiles en la sociedad, creo que es una de las mayores bendiciones que hay. Entonces, compartir con ustedes siempre es un motivo de satisfacción y de alegría. Entonces, cuando me hicieron la invitación nuevamente, pues claro, ¿cómo no asistir? Yo soy profesor de pregrado y posgrado, y en posgrado en especialización y maestría. Y entonces, generalmente estoy con chicos y chicas más jóvenes que los aquejan más jóvenes de emoción, ¿no? Eso, no me dejaron terminar. Que los aquejan otro tipo de afanes, ¿no? Obviamente ustedes que son jóvenes de espíritu y briosos en el ánimo, vital y universal, los preocupa otro tipo de situaciones, ¿cierto? Entonces, para que nos rinda, vamos, pues he planteado, yo tenía una idea y pues en relación con las preguntas que me plantearon en temas relacionados con los testamentos, con el fideicomiso civil, el análisis de un caso en una sentencia de la Corte Suprema de Justicia y la interacción con ustedes. Pero entonces, desde la última vez que vine a hoy, han cambiado muchas cosas, ¿no? Y especialmente desde el punto de vista tecnológico, ¿sí? Desde la última vez que nos vimos no existía ChatGPT y el asunto de la inteligencia artificial todavía no era tan relevante. Hoy estamos hablando de inteligencia artificial generativa, ChatGPT y ChatGPT junto con otras inteligencias artificiales. Entonces, eché mano de estas herramientas para preparar una charla donde de una forma más dinámica ver los conceptos desde una perspectiva más visual, ¿no? Y sobre todo que varios en sus preguntas planteaban la preocupación sobre los costos y sobre los impuestos y demás en este tipo de asuntos. También me di la tarea de buscar en los simuladores de las notarías y demás cómo se ven reflejados esos casos. No obstante, es necesario pasar por unos conceptos generales, ¿sí? O sea, yo sé que uno tiene un debate entre lo urgente y lo importante, ¿no? Y generalmente lo urgente cala en lo económico. ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto vale? Pero es necesario, y lo vamos a ver develado al final, tener claridad sobre los conceptos. Porque si no tenemos claridad en los conceptos, vamos a terminar confundiendo las figuras, ¿correcto? Por ejemplo, el asunto de la nuda propiedad. Entonces, si uno no tiene claridad frente al fideicomiso, cuando hay o no transferencia en el dominio, pues puede confundirlo con el usufructo, con la nuda propiedad o con otra cosa, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, voy a permitirme mostrarles el cambio. Entonces, aquí utilicé una herramienta de Google en la cual nutrí 3 fuentes, dos sentencias de la Corte Suprema de Justicia y un texto académico, y a partir de ellos voy a elaborar los conceptos, ¿ok? Entonces, voy a irles mostrando en un diagrama de flujo, en un mapa conceptual, y voy a ir explicándoles los conceptos. Eso es lo primero que quiero hacer. Y después vamos a ir a ver las situaciones, un caso ficticio que le planteé a ChatGPT y cómo Chat fue respondiendo y cómo fui adecuando los prompts para diferentes casos. Primero en uno civil, sin que hubiera traslado de la propiedad, luego en uno civil con traslado de la propiedad, luego otro
un fideicomiso, una fiducia comercial y luego el comparativo con el testamento. Y vamos a ver cómo la inteligencia artificial hoy incluso nos puede hacer un comparativo de que sale más barato e incluso nos puede hacer una tabla de decisiones sobre cuál optar. Con esto que les estoy queriendo decir, la mayoría de mis colegas, y esta charla está siendo grabada, muy probablemente no estará muy contento conmigo. ¿Por qué? Porque les estoy enseñando lo que la realidad nos aboca y lo que hablo en clase, mis clases de pregrado y posgrado. El ejercicio del derecho, tal y como está pensado hoy en día, está llamado a ser recogido. Es decir, los abogados que solamente estamos para generar conflictos y que no tenemos claridades van a terminar siendo reemplazados por la inteligencia artificial. A la vuelta de 2, 3, 5 años, esto se va a ver y les voy a mostrar, ¿no? Y es muy acertado, tiene sus diferencias, uno tiene que cotejarlo, actualizar datos, les voy a decir en qué partes no están tan claro, pero hacia allá vamos, ¿no? Y pues esto hace parte del conocimiento público. Entonces vamos allá. Como el interés central de las preguntas giraba al fideicomiso, no obstante otros preguntaban por el testamento, quiero que nos aboquemos primero a reconocer unos conceptos centrales en materia de fideicomiso. ¿Ok? Entonces, fideicomiso civil versus fiducia mercantil en Colombia, entendiendo que son dos cosas distintas. Una cosa es las relaciones que tenemos nosotros, regla general, todos nos movemos en el marco de las relaciones civiles. Quiere esto decir que no tenemos el interés de generar plusvalía, no somos mercantes, no tenemos un afán o un interés mercantil. De hecho, la mayoría de sus preocupaciones es en relación con sus hijos, con su familia, ¿sí? Pero hay quienes sí tienen un interés, y ese interés es más desde la perspectiva económica, de generar plusvalía, de generar réditos. Esta charla está más enfocada en el primer escenario, que tiene que ver con el fideicomiso civil. No obstante, algunos datos y conceptos daremos para diferenciarlo del tema mercantil. Muy bien. Entonces, vamos a ver unos conceptos fundamentales, hablar sobre el fideicomiso civil, unos conceptos básicos sobre la fiducia mercantil, el asunto de la inembargabilidad de la propiedad, que es una de las características especiales que se busca en este tipo de negocios, cuando se tiene claro, ¿no? Cuando se tiene claro para qué se va a hacer. Y les voy a contar un caso del 2021 que cambió el paradigma que se tenía en relación con el fideicomiso. En una de las preguntas me decían que iban a la notaría, pero que en la notaría ponía mucho problema para hacer un fideicomiso. Que no, que mejor dicho, en la notaría, no, haga más bien el testamento. Con esa sentencia usted se da cuenta por qué le decían eso en la notaría. Sí. Y hoy, porque muchos colegas sugieren mejor hacer el testamento que el fideicomiso. En otro hora, haciendo el fideicomiso una muy buena alternativa. ¿Ok? Pero vamos a ver, con todo depende del caso, ¿no? Del caso. Esta es otra claridad que quiero hacer. Miren, esta charla es como cuando usted va donde el médico y le está preguntando por algún tipo de enfermedad. Entonces el médico empieza a hablar de una manera general, impersonal y abstracta, pero en su caso concreto, ¿cierto? Para saber si usted va a tomar losartano, atorvastatina o eso ya habrá que medirlo y concretarlo a usted, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, lo mismo aplica para el derecho. Entonces, lo que digamos aquí son ideas, conceptos generales para que los tomen, pero si cada uno está pensando en la solución de su caso concreto, de su problema, habrá que aterrizarlo mucho más en detalle para saber cuál de las opciones es la más indicada. Bueno. ¿Qué conceptos fundamentales tenemos? Entonces, tenemos que, en efecto, no, aquí está, lo empiezo a desarrollar aquí, ya el fideicomiso. Son los que están aquí enunciados. Fideicomiso, contrato, inembargabilidad. Entonces,
Dentro de algunas preguntas me preguntaban, bueno, ¿cuáles son las fuentes legales del fideicomiso? Me preguntaron. Estuve consultando, decían por ahí, y aparecía la ley 80, que es la de contratación estatal, o la ley 25, asociada incluso a temas relacionados con la sociedad conyugal, y el Código Civil, que es muy viejo, ¿no? El Código Civil con todo y que es de 1887 sigue estando vigente en muchos de sus artículos. O sea, todavía la normativa que fundamenta el fideicomiso a partir de los artículos 793 en adelante sigue estando vigente, ¿sí? Y históricamente esta figura del fideicomiso tiene mucha de su historia en el derecho anglosajón, en otro tipo de contrato similar que es el trust, que trust significa confianza. Y si uno piensa en la palabra fideicomiso, pues eso es lo que integra. Fidei viene del latín fides, que quiere decir confianza, y comisión, el encargo de una actividad. Entonces, la naturaleza en sí del fideicomiso es encargarle un mandado a una persona que uno confía mucho, ¿sí? Usted a alguien le va a encargar hacer algo, y a ese alguien es alguien que usted le confía tanto que usted podría cerrar los ojos y tirarse hacia atrás y sabe que esa persona lo va a recibir. ¿Ok? Entonces, ese es el espíritu y la razón de ser del fideicomiso. Por eso se dice que tiene una estructura tripartita, aunque en algunos casos algunos teóricos pues lo discuten, ¿no? Lo veremos más adelante. Entonces, eso en relación con el origen, brevemente, pues. Entonces, de cara a su definición legal, les decía que el artículo 793 nos habla sobre las limitaciones a la propiedad. En el 794 se nos dice, bueno, ¿qué implica una limitación a la propiedad? O sea, que usted no puede disponer de eso, ¿cierto? Si usted va a realizar un fideicomiso, es porque esa propiedad usted la va a colocar en una situación en que va a generar limitaciones en la circulación comercial, ¿correcto? Bien sean muebles o inmuebles, ¿sí? Entonces preguntaban por ahí, bueno, entonces si tiene una hipoteca y yo quiero hacer un fideicomiso, la idea es que los bienes estén libres de gravámenes para que puedan ser sometidos a estas figuras. Idealmente que usted tenga la totalidad del derecho de dominio sobre ese bien, ¿sí? Aunque usted podría tener un porcentaje sobre ese bien. No obstante, la situación se hace compleja cuando el comunero no es el cónyuge o no es un sujeto con el cual usted pueda interactuar y tener otro tipo de relación social, como el caso de la sociedad conyugal o la sociedad patrimonial. Ok, el 794 nos dice que es un negocio que está sometido a una condición. La condición en Colombia es un hecho futuro e incierto, así lo define el Código Civil, ¿cierto? Entonces, regla general, usted a través del fideicomiso puede incentivar a que un nieto que usted quiere mucho y que lo ve medio descarrilado, de pronto se anime a terminar la carrera en vez de estar montando videos en YouTube y bailando reggaetón los fines de semana, ¿cierto? Entonces, usted tiene por allá una finquita en Llano Grande que vale 250 millones de pesos. Y eso ya son bobaditas. No, pues, eso es, vea. Sí, pero eso es, sí, es como la huerta, ¿cierto? Esa es la huerta. Ok, y entonces usted tiene un nieto que anda muy metido, mejor dicho, solo baila reggaetón, es youtuber, se cree influencer, ¿sí? Pero esos son los ojos de eso, usted ve por ese nieto, listo. Entonces usted va a hacer un fideicomiso para motivarlo a que termine la carrera, porque ya tiene 22 años y no ha terminado ingeniería aquí en Bolivariana. Se salió, dizque a montar videos, ¿ok? Entonces, ¿usted qué hace? Usted establece la condición, usted le dice, entonces por ejemplo en mi caso, Víctor Julián, que tiene un nieto que se llama Miguel, y a ese Miguel yo quiero que termine la carrera. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a
voy a constituir un fideicomiso, yo soy el constituyente o fideicomitente, para que mi hermana Laura, como fiduciaria, conserve ese bien con la condición de que se le restituya a Miguel cuando termine ingeniería, ¿cierto? Esa es la finalidad. Entonces ya Miguel, que también le gusta el asunto de la agricultura y las matas, pero no porque le guste mucho los vegetales, sino otro tipo de condiciones. Entonces, bueno, si yo pudiera ya cultivar, sí, cannabis, bueno, él está pensando en otra cosa, se motiva y termina la ingeniería solo cuando cumpla la condición. Pero entonces lo que nos está diciendo la norma, ¿cierto? Vamos viendo condiciones y elementos del fideicomiso, ¿sí? Que es un contrato que tiene la vocación de, a través de un sujeto que se genera confianza, motivar a que un beneficiario se satisfaga en la materialización de ese bien, siempre y cuando cumpla una condición, ¿cierto? Ahora, la condición que generalmente se materializa en este tipo de fideicomisos en los civiles es la muerte del fideicomitente, ¿cierto? Pero vamos a ver en el caso que les voy a mostrar que algunos juristas, porque en el derecho siempre está la teoría A, B, C y D, y por esa razón los abogados nunca vamos a desaparecer. Ahorita les dije que los abogados sí estábamos próximos a desaparecer, pero es en ciertas prácticas y en ciertos oficios. O sea, el tema de la consultoría tiende a desaparecer por estas inteligencias artificiales, ¿no? Pero la consultoría especial no, porque ahí se requiere interpretación y argumentación, y eso ya es otro tema, y para eso se necesita contexto. Entonces, algunos jueces, algunos magistrados consideran que la muerte no termina siendo una condición, sino un plazo, porque ese no es un hecho futuro incierto, sino que es un hecho futuro y cierto, indeterminado, porque no sabe cuándo, pero que usted se muere, se muere. O sea, que nosotros no pasamos es el sol que hoy nos alumbra, nos verá fenecer a todos. Esa es una realidad. Y eso es lo bonito de la vida, ¿no? El sentido de la impermanencia, y por eso la hace tan maravillosa, el saber que cada momento es único y repetible, ¿no? Y poder enfrentar la muerte con toda la dignidad que se merece, y no con el miedo y el arrepentimiento de no haber hecho lo que pudimos en vida. Por eso son importantes este tipo de conversaciones, ¿ok? Entonces les decía que, en efecto, se somete a una condición, y puede ser un acto jurídico unilateral o contrato. Sobre eso voy a ampliar en este segundo apartado. Ok. Entonces, ya hemos avanzado sobre qué es eso del fideicomiso, ¿cierto? Que tiene un nombre muy rimbombante, pero ya sabemos que tiene que ver con la confianza, ¿sí o no? Es un negocio que en su objeto, que en su sentir, que en su entraña tiene la confianza, y en principio vincula a varias personas, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son esas personas? El primero, el fideicomitente o constituyente, o fiduciante también lo llaman, que es para este caso el propietario, el dueño, el que tiene la propiedad. En este caso serían ustedes, que tienen un interés, que tienen una vocación, que tienen ganas de hacer algo con ese patrimonio. En un segundo lugar viene el fiduciario. Aquí se le coloca entre paréntesis transitorio, porque será esa persona, en materia civil generalmente una persona natural, en materia comercial o mercantil son entidades mercantiles, sociedades constituidas y reguladas por la superintendencia, una tercera persona que de manera transitoria va a tener el bien, puede o no tener el bien, ya se los voy a explicar, y que durante el tiempo que tenga ese bien va a tener la posibilidad de mantenerlo, el deber de mantenerlo, para cuando se cumpla la condición se logre la restitución, ¿cierto?
Por eso se dice que es transitorio, porque el fiduciario, la idea del fideicomitente, del constituyente, no es que el fiduciario se quede con eso. En el ejemplo que les colocaba ahora, mi idea no era que mi hermana se quedara con el bien, sino que ¿quién se quedara con el bien? Mi nieto, ¿cierto? Por eso la posición de ella ahí es transitoria. Por eso hablamos que el fiduciario es transitorio, la finalidad no es que él se quede con el bien. Y tenemos al fideicomisario, al beneficiario, a quien en últimas queremos que ese patrimonio lo termine disfrutando, ¿correcto? Entonces, es posible que el fideicomitente y el fiduciario terminen siendo la misma persona, queriendo decir que en el ejemplo anterior no está mi hermana, sino que yo mismo me ubico en el rol de fiduciario, ¿correcto? Entonces eso va a tener unas implicaciones. ¿Por qué? Por eso se habla de la posición de autores frente a la estructura tripartita. Porque si yo cumplo los dos roles, eso quiere decir que el bien, que el patrimonio no salió de mi esfera, ¿sí? O sea, el patrimonio sigue estando en ese bien, esa finquita, ese lote en Llano Grande, sigue estando dentro de mi patrimonio. Luego, en términos tributarios, pues voy a tener que seguir pagando los impuestos, atendiendo las condiciones. Los acreedores pueden perseguirlo, ¿cierto? Entonces no se cumple esa finalidad. La esencia o la naturaleza general del fideicomiso es que trascienda o que salga de esa estructura. De hecho, cuando se dice que es el fideicomitente y el fiduciario terminan siendo el mismo sujeto, puede haber situaciones que lleven incluso a la simulación de los negocios. Y esto hay que diferenciarlo del tema de la donación, ¿correcto? Porque si usted a través de la fiducia va a hacer una donación, igual no se puede saltar las reglas que se establecen en términos generales para los actos donativos, como lo es la insinuación de los bienes. ¿Qué es eso de la insinuación? Si usted va a hacer una donación en Colombia, tiene que tener cuidado de que no se vaya a quedar insolvente, ¿sí? Entonces a veces, y sobre todo cuando uno va llegando a ciertas edades, uno se vuelve más desprendido. Bueno, algunos. Otros, pero digamos que la razón de ser es que hay que desprenderse, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué decían las escrituras? Más fácil pasará un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. ¿Y eso qué quiere decir? Que para poder entrar ahí usted tiene que estar livianito. Entonces tiene que irse desprendiendo, ¿no? Entonces, pero hay gente que se desprende tanto, pero todavía le queda tiempo en este plano terrenal y no tiene ni para pagar los servicios, ni para mercar, ni para comprarse el insure, ni los... ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? El Estado tiene que garantizar que usted, con toda esa condición dadivosa que lo caracteriza, máximo porque uno está haciendo cuentas espirituales, cuánto tengo que donar con todas las cagas que dice, perdón, con todas las vainas que hay en la vida, entonces uno vuelve más dadivoso, ¿no? No. Entonces usted tiene que hacer una insinuación. Y en la insinuación es como que el Estado lo autorice a que usted pueda donar eso. Y en Colombia, esa insinuación se da en todas las donaciones que son superiores a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Que eso quiere decir que si el salario mínimo está en ¿cuánto? ¿Millón qué? 1.400.000 por 50. 71 millones y punta. 70 y punta. Listo. Usted va a donar más de eso, tiene que insinuar. Y si no insinúa, que mucha gente realiza donaciones sin insinuación, pues eso va a generar que ese negocio pueda terminar afectando
o generando una nulidad. Vamos a ver en el caso que les voy a contar cómo terminó afectando el asunto, ¿sí? Entonces la idea es reconocer cada institución por su naturaleza y que ustedes tengan claridad de acuerdo a su interés qué es lo que quieren hacer. El problema es cuando uno quiere hacer una cosa y arropa de otra figura eso que quiere hacer. Dicho de otra manera, yo quiero donar, pero para evitarme las cargas tributarias y los gastos, pues termino vendiendo, ¿sí? Y resulta que tengo hijos extramatrimoniales. Y con esa venta lo que estoy haciendo es como un desheredamiento de facto. Entonces, ¿eso qué va a generar? Que posteriormente puedan demandar ese tipo de negocio. Y lo que hice, pues en últimamente lo que hice fue gastar plata porque en nada de eso va a terminar teniendo efecto jurídico a posteriori. Ok. Muy bien. Entonces, uno se preguntará, entonces, ¿para qué hacer ese fideicomiso? Entonces, alguno dice, bueno, yo quiero evitarme el proceso de sucesión, ¿sí? Que esa es otra larga historia que tendríamos que contar, ¿no? Que el proceso de sucesión, el testamento, bueno, de hecho, pues yo quería empezar por el testamento, pero luego recordando y honrando la mayoría de las preguntas, pues empecé por lo del fideicomiso. ¿Por qué no hay lugar al proceso de sucesión si usted realiza un fideicomiso? Porque al darse la restitución, ¿cierto? Volvemos al ejemplo, si mi nieto se gradúa de abogado, de ingeniero dijimos, y el único patrimonio que yo tengo es esa finquita, entonces, ¿qué hay para transmitir cuando fallezca? Nada. ¿Correcto? Entonces no habría necesidad de realizar un proceso de sucesión. No habría que pagar abogados, no habría que hacer incurrir en otros trámites. No. Para el momento en el que se realiza el fideicomiso, bajo la estructura tripartita que hablamos, pues sí se generarán unos gastos. Ahorita vamos a ver el ejemplo como cuando son 100 millones de pesos, una casa de 100 millones de pesos, vamos a ver los gastos que se generan. ¿Ok? Pero es cierto que sí. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que en la sucesión se transmiten todos los bienes, la universalidad de bienes. Entonces usted aquí no hace fideicomiso por bien, ¿cierto? En cambio, o mejor, no se hace sucesión por bien, es por todo. Sépalo usted o no. Hay gente que tiene tanta plata que ni sabe cuánta tiene. O hay gente que es muy descuidada y no sabe cuánta plata tiene, y tiene plata, y no puede que tenga mucha. Pero usted cree que tiene algo y usted se le olvidó y por allá tiene unos CDT, o le dejaron una herencia, todo eso es patrimonio. Es más, hay gente que cree que vive con una amiga cuando vive en una unión marital, de hecho, desde hace más de 30 años. Ah, no, eso es una amiga con derechos. ¿Sí? Lo llaman compañero o compañera permanente. Ah, es más, no es que somos tres, y se supone que son dos, y ya hablan de poliamor. Y hay derecho pensional para quienes comparten más de triejas, cuatriejas. Hay derecho pensional. ¿Y usted cree? No, tres viejas. Triejas o cuatriejas. Entonces, vaya viendo usted. ¿Y usted cree que está en una orgía? No. Resulta que son relaciones poliamorosas. Y hoy en Colombia, las relaciones poliamorosas hasta hoy tienen derechos pensionales, y claro que sí, porque no han llegado los cachos judiciales, tienen derechos económicos también. Entonces, esto le estoy queriendo decir que uno a veces no sabe ni lo que tiene, ¿ok? Uno se pasa por la vida, y es real, ¿sí? Sin tener conciencia de eso. Entonces, con la sucesión, usted muere, todo lo que usted tiene, sea consciente o no, pasa a sus herederos. Cosa distinta con el fideicomiso, que solamente se aplicará respecto de los bienes que queden relacionados en el contrato. ¿Listo?
En el caso de la sentencia SC 2996 del 2021 de la Corte, el fideicomitente tenía una cantidad de bienes, pero todos los determinó y estableció de manera concreta en la escritura pública. De hecho, hizo una aclaración para excluir otros bienes, siempre y cuando haya dejado la condición para hacerlo, ¿cierto? Pero se entiende entonces la diferencia, ¿sí? Que entonces usted debe decir, bueno, si yo quisiera hacer un fideicomiso, me tengo que poner muy serio porque entonces tengo que hacerlo por todo el patrimonio o solo por estos bienes, entonces dejaré estos y los otros que sean por sucesión, ¿sí? Y obviamente una de las finalidades es que no me embarguen el patrimonio, o sea, que si los acreedores vienen a por mí, esos bienes estén por fuera de la prenda general, queriendo decir que no sea susceptible de que le apliquen embargos o secuestros en términos judiciales. Pero esa condición de no embargabilidad solamente se dará en los eventos en que haya transferencia de ese derecho real de dominio, o sea, que ese bien salga de mi patrimonio, ¿sí? Pase al fiduciario realmente, no que yo me quede con la administración de ese patrimonio, ¿sí? Muy bien, entonces dentro de las solemnidades se requiere que se haga por escritura pública, incluso así sea solo bienes muebles. Eso es cuando es por acto entre vivos. En el testamento uno también podría realizar el fideicomiso, pero eso está sometido a la condición del fallecimiento del causante. Ahorita cuando les decía que hay discusión entre los abogados es porque algunos jueces interpretan que eso no es una condición, sino un plazo, porque el hecho es cierto, o sea, es cierto que me voy a morir. Entonces, usted solamente estamos respirando, no sabemos cuánto aire nos queda, pero el hecho es que eso está limitado en el tiempo, ¿cierto? Para algunos opera como una condición, otros lo interpretan como un plazo, pero la verdad es que desde la perspectiva del testamento también se puede realizar. En actos entre vivos, cuando convocamos al fiduciario, a esa persona de confianza que va a administrar, el fiduciario tiene que concurrir y firmar. Cuando no, pues es unilateral, ¿correcto? Y debe inscribirse, en el caso de los bienes inmuebles, en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, o en los casos de los bienes muebles, cuando hablamos de acciones o vehículos u otro tipo de bienes muebles que están o son susceptibles de esta condición. Sí. Sí. Bueno, hay la famosa frase o la famosa expresión depende, ¿no? Entonces, ¿de qué depende? Si hay o no transferencia del derecho real de dominio, ¿no? Si usted transfirió el derecho real de dominio y las deudas son posteriores, la inembargabilidad aplica realmente y no habrá forma de que tus acreedores persigan ese patrimonio. Pero si las deudas son anteriores e incluso usted transfirió el dominio, así sea fiducia mercantil, los acreedores pueden perseguirlo, queriendo decir que el fideicomiso no puede servir como una estrategia ilusoria para tratar de evadir las responsabilidades económicas, ¿sí? Entonces, si el acreedor puede demostrar que hubo dolo por parte del fideicomitente,
que acude a esta figura con el ánimo de insolventarse en la solución de las obligaciones, pues entonces el fideicomiso no le será oponible a este a través de un proceso judicial. Sí. Sí. O sea, yo fallecí, pues en el ejemplo, en el caso de la finca, entonces fallecí. Sí. Claro. Entonces, el asunto es, si la condición no se cumple o es fallida, bueno, la condición puede tener distintas afectaciones. Que no sea suficiente, que sea fallida, que sea imposible de cumplir, que exista confusión. Bueno, ahí hay toda una teoría para eso. Entonces, ese patrimonio regresará al causante para que sea a través del proceso de sucesión que se establezca o se reparta. Por eso decimos que el fiduciario es transitorio, ¿sí? O sea, el fiduciario no se convertiría en ese escenario en dueño en el primer caso, en el caso que no hay transferencia del derecho real de dominio. Pero si hubo transferencia del derecho real de dominio y no se pactó de otra manera, el fiduciario podría convertirse en propietario. También si pasan más de 10 años sin que se haya cumplido esa condición, ¿cierto? E incluso habría un término igual dependiendo de la situación, hasta 20 años a lo sumo. Porque se quedó estudiando, hay estudiantes eternos, ¿cierto? Hay gente que no se gradúa. Entonces, eventualmente, sí, por eso el asunto de la condición, si es imposible, si es fallida, y dependerá de cómo quedó establecido en el documento. Incluso algunos se preguntan sobre la posibilidad de retrotraerlo. Entonces, se podría retrotraer si lo dejó pactado de esa manera. Si no, no. Sí. Una inquietud. Es que para, digamos, evitar el embargo, uno hace la transferencia a la otra persona. Sí. O sea, que quiere decir que ya no soy el dueño de la persona. Eso es cierto, sí. O sea, que si por cualquier circunstancia al tener referir me quiere sacar de la propiedad, me puede sacar. Sí, claro. Claro. Por eso recuerda lo que decíamos. Fides, bona fides, buena fe, ¿cierto? Usted está confiando, ¿sí? Usted está confiando en que el fiduciario, entonces para evitar que no lo saquen dentro de las cláusulas, usted puede decir, ¿cierto? Que usted va a estar, pero si usted está ahí, volvemos a lo que hablábamos ahorita con el asunto de la insinuación, que si usted va a estar ahí, entonces ¿con qué van a administrar o con qué van a pagar ese patrimonio durante ese tiempo, ¿cierto? Se supone que con ese mismo patrimonio van a tener que pagar ¿qué? Los impuestos, generar otras cosas, pero si usted puede ser fideicomiso en la casa en la que usted vive y todavía le quedan como 30 años de vida, pues hay que tener un poco de sindéresis en ese escenario, ¿sí? ¿Cómo? ¿Hace 15 días qué? El notario me dijo, oiga, venga, yo le planteé los escenarios. Y me dijo, yo sé que no lo vamos a tocar acá, pero me habló de una figura que era usufructo. Y entonces él me dijo, mire, para evitar todo eso, yo sé que el usufructo también lo pueden embargar, pero es que los bancos no se van a meter si tienen un usufructante en la escritura, porque tiene que esperar. Ay, me dijo que tenía que digitalizar. Pero, porque entonces, si un banco le va a prestar, dice, bueno, es que tiene una condición. Sí. Claro, eso tiene que ver en relación con el tema de la nuda propiedad. Pero yo les pediría que volvamos un poco acá para poder avanzar con lo que tengo y ahorita retomamos las preguntas, ¿sí? Gracias. Bueno. Ok.
Ya hablamos de las solemnidades de esto. Vamos con el contrato de fiducia. Ay, aquí que no veo bien. Ok. Muy bien. Entonces, como les decía ahora, el objeto de la charla gira en torno al fideicomiso civil. No obstante, les voy a enunciar algunos criterios sobre la fiducia mercantil o comercial como para que lo tengan como referencia. Además, porque en alguna de las preguntas planteaban inquietudes al respecto, ¿sí? Entonces, en la fiducia comercial o mercantil, que está a partir del artículo 1226 del Código de Comercio, se requiere sí o sí la transferencia de los bienes del fiduciante al fiduciario. Aquí la diferencia radical está en que el fiduciario es una empresa, es una sociedad, y esa sociedad está controlada y regulada por el Estado, por la Superintendencia de Industria y Comercio, y a través de ella pues se hacen vigilancia de los recursos para que se puedan constituir. Decíamos también que en este tipo de fideicomisos el espíritu, la idea, la finalidad es más desde una perspectiva de generar negocio, ¿no? De captar recursos para generar más dividendos. Por ejemplo, está como con el tema inmobiliario, donde las constructoras, para evitar que una constructora tenía un lote y empezaban a construir y captaba gente, la gente entregaba la plata del apartamento y se volaban con la plata. Entonces ahora se constituyen fiducias para que el dinero se entregue a la fiducia solo entrega la mitad hasta que llegue al punto de equilibrio y una vez, no, ni siquiera, una vez se le entrega la plata a la fiducia con la confianza de que la plata la tiene la fiducia, la constructora trabaja, llega al punto de equilibrio, le entregan la mitad, con la condición es que cuando terminen, entreguen el apartamento, entregan la otra mitad, ¿cierto? Entonces, claro, ahora sí la cosa funciona mucho más de lo que ocurría generalmente, ¿cierto? Esa es una de las tantas modalidades sobre las cuales opera este tipo de fiducia. Aquí el fiduciario se encarga obviamente de administrar e incluso enajenar para un fin determinado, queriendo decir que el fiduciario, tanto comercial como civil, mientras se cumple la condición, cuando se le ha transferido el derecho de dominio, podría hacerle mejoras útiles y necesarias al bien, enajenarlos, pero con el ánimo de ¿qué? De incrementar, aumentar o generar ganancias, ¿correcto? Obviamente el fiduciario no está ahí de querido y de bonito, él va a cobrar y va a generar unos gastos. Obviamente en materia civil los gastos son mucho más económicos que los gastos en materia comercial. Ay. Ok, muy bien. Los sujetos, vemos que tiene la misma estructura, fiduciante o fideicomitente. El fiduciario son establecimientos de crédito, sociedades fiduciarias autónomas. Aquí importante que se va a generar el famoso patrimonio autónomo, ya les voy a explicar sobre eso. El beneficiario fideicomisario, ya lo explicamos. El fiduciante puede ser beneficiario, claro. En el ejemplo anterior, mi idea era beneficiar ¿a quién? A mi nieto. En este caso de la fiducia, ¿cuál es la idea? Beneficiarme a mí mismo, ¿sí? Yo tengo un patrimonio, yo soy profesor,
no tengo idea de cómo funciona la bolsa de valores y demás, entonces contrato una fiducia y entrego 500 millones de pesos para que la fiducia administre ese patrimonio y el fiduciario soy yo, ¿cierto? Entonces, a través de negocios de inversión, la fiducia se encargará de devolverme y darme unos réditos en esa gestión. En ese sentido, si el beneficiario soy yo, entonces la estructura ya no sería tripartita, sino bipartita. Entonces, dentro de las características, pues es flexible, tiene muchas finalidades, siempre es un contrato porque hay un acuerdo de voluntades, siempre intervienen al menos dos sujetos, que es el fideicomitente, el fiduciario. En el anterior decíamos que puede que no intervenga fiduciario porque incluso puede ser constituido por testamento como un acto unilateral, ¿cierto? Aquí siempre será un contrato. Hay formación de patrimonio autónomo y siempre se le encarga un deber de diligencia al fiduciario, queriendo decir que esa empresa tiene que responder en el evento de fraude, malversación o exista una indebida gestión por parte de los negocios, ¿cierto? Esa es pues como la garantía cuando usted se acerca a este tipo de empresas. Incluso sus contras no tan buenos son los gastos que generan estos contratos de fiducia. Por eso la importancia de que la administración que se genere pues sea cuantiosa para que pueda compensar los gastos que van a generar. Y cuando se habla de la formación de un patrimonio autónomo, es que en esta lógica, el patrimonio, así sea incluso yo el mismo beneficiario, sale de mi esfera y el administrador de ese patrimonio será el agente fiduciario, ¿sí? En términos tributarios. Ese es un beneficio que se genera. Entonces hay distintas modalidades, puede ser por garantía, administración inmobiliaria, como les decía ahora, generar pagos o inversión. Pero como les decía, nuestro objeto aquí bueno, les iba a mostrar lo de los gastos. Estaría acá. No, esto en los gastos no estaría. Miren, por ejemplo, dentro de los costos en los que tendría que incurrir el fideicomitente. Vuelvo y repito, por eso es que estas figuras se dicen que son para personas que están pensando en hacer negocio. Usted no está pensando que ya va de salida, sino que usted todavía está en el casino jugando. Usted todavía está apostando 20 para ganar 40 y sacando 40 para meter 20. Ok, entonces bajo esa condición usted tiene que tener que le correspondería pagar al fideicomitente la estructuración del negocio, la administración, la ejecución, las reformas, sesiones de derecho, participaciones en junta, la sustitución fiduciaria. Aquí también hay un tema interesante. Incluso si más adelante lo quieren, yo le recomendaría a Nuri, un profe experto que incluso ha asesorado a empresas internacionales sobre la constitución de vehículos financieros para las familias, porque estos contratos como el fideicomiso, el testamento, por no ser tan flexibles como en otras legislaciones como la anglosajona, como en Estados Unidos, se han venido generando situaciones a través de las asociaciones o las empresas. Entonces sería un asunto de cómo a través de figuras societarias se pueden generar beneficios familiares que
no terminen afectando las distribuciones sucesorales, ¿cierto? Sé que suena un poco rimbombante el tema, pero en conclusión es que existen en la actualidad otras estrategias jurídicas para generar esa clase de condiciones. Entonces se hace a través de vehículos societarios, pero para eso primero hay que hablar de unos conceptos relacionados con la sociedad, porque es una sociedad civil, que es una sociedad comercial, y cuáles condiciones serían necesarias para ese tipo de vehículos. Por ahora, que tengan en la mente que en el caso de una fiducia comercial, pues el fideicomitente pues tiene que incurrir en unos gastos, incluso anuales, para poder pagarle los costos de la administración que realiza la fiducia, ¿cierto? Incluso en alguna de las preguntas se planteaba eso, que les habían dicho que se había que pagar al año no sé qué. Pues claro, porque si usted está con Finandino, con alguna de estas sociedades fiduciarias, pues ellas están cobrando una comisión por el manejo que hacen sobre los negocios. Muy bien. A ver, cerremos este. Y sobre el tema de la embargabilidad, pues ya lo habíamos tocado. No obstante, precisamos que han existido unos cambios legislativos. No me voy a detener en esas partes técnicas, solo dejar la conclusión de lo que le respondía a la pregunta de la compañera ahora. Que hoy, si bien es cierto, la legislación procesal no habla explícitamente sobre el asunto, antes sí, hoy la conclusión gira en torno a que el tema de la embargabilidad concretamente se reduce a saber si el fideicomitente desplazó o no de su patrimonio el bien o el objeto de la fiducia. Ese es el quid del asunto. Dicho de otra manera, si usted tuvo que pagar unas cargas notariales, registrales y tributarias propias de cuando usted vende un bien, ¿sí? Ese es el equivalente. Porque cuando eso ocurre, de su patrimonio sale un bien e ingresa a otro patrimonio, transitoriamente al del fiduciario, ¿cierto? ¿Y por qué transitoriamente? Porque él queda con la carga de restituirlo al fideicomisario, que será el beneficiario. Entonces, en ese supuesto, para el fideicomitente, en este caso yo como abuelo, no habría forma de que me embargaran ese bien respecto al cual se constituyó la fiducia. Pero si en ese negocio yo no desplacé el objeto de mi patrimonio, sino que me determiné como fiduciario, o sea que dentro de la figura tripartita tengo dos posiciones, soy fideicomitente constituyente y soy fiduciario. Eso quiere decir que los acreedores podrían acudir a mi patrimonio, incluso me podrían embargar, ¿ok? Y lo otro que decíamos es, así haya sacado el patrimonio, así haya sacado el bien de mi patrimonio, si son deudas anteriores a la fiducia, se entiende que lo que yo estoy haciendo es eludir o evadir mis responsabilidades con los acreedores. Entonces, frente a esos acreedores antiguos, no puedo poner la condición del negocio, ¿sí? Ese es el asunto. Bueno, entonces les dije que les iba a hablar de un caso. Entonces, este caso es la sentencia SC 2906 del 2021. Sí. Esa está relacionada con esa, es una STC, pero, y es esta, STC 13069-2019, es esta. ¿En cuál? Menú. Regreso para no confundirla.
Aquí la inembargabilidad. Ah, aquí. Ah, claro. Pero en esta hace relación justamente al tema de la inembargabilidad, hablando sobre los derechos de los acreedores. Cómo los acreedores han tenido que acudir a la acción de tutela incluso cuando sienten que sus derechos han sido vulnerados en el marco del debido proceso. Gracias por la precisión. Bueno, entonces les voy a hablar de este caso y les muestro los ejercicios prácticos o el ejercicio práctico pues que se realizó. Entonces es una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, SC 2906 del 2021. Entonces, ¿qué pasó? Proceso de simulación. Entonces, ¿qué ocurrió? Entonces, Víctor Julián tiene un patrimonio de $2 millones representados en un conjunto de bienes muebles e inmuebles. Y tengo 2 hijos, Miguel y Julián. Y a Miguel y a Julián, pues son mis hijos cercanos, son mis hijos queridos, pero tengo una hija extramatrimonial, María. Y con María tengo una muy mala relación, ¿ok? Entonces, en vida, realizo un fideicomiso civil para efectos de que ese patrimonio de $2 millones, y describo cada uno de esos bienes, dejo como fideicomisarios a Julián y a Miguel y excluyo a María, mi hija, ¿ok? En vida uno puede hacer lo que quiera. Entonces, con su patrimonio, la primera teoría es, si usted se quiere mecatear toda su plata y no dejarle a nadie, eso lo puede hacer tranquila y dulcemente. Nadie lo obliga a eso, ¿cierto? Si hay gente que está esperando que usted pase a mejor vida para que desocupe el amarradero y le entregue la casa y el carro, pues usted puede vender todo eso y gastárselo en gomitas, ¿cierto? Para que lo tengamos claro. No es que usted está obligado a dejarle, no. Pero lo que la legislación colombiana no permite es que existe algo llamado herederos forzosos o legitimarios. Y esos herederos son los que están en el primero y segundo orden, de eso hablábamos en la conferencia anterior. Los herederos que están en el primero y segundo orden, los del primero son los descendientes, los hijos, nietos, tataranietos, y cuando no hay hijos son los ascendientes, ¿cierto? Los padres generalmente. Entonces, cuando hay herederos forzosos, a esos herederos uno no los puede excluir ni desheredar deliberadamente. Hay unas causas especiales para impedir que esas personas reciban en la herencia, ¿cierto? No fueron dignos, no se manejaron bien, atentaron en contra de nuestra vida, honra y bienes, pero en Colombia es eso tan grave que se necesita sentencia judicial en firme diciendo pues que eso fue así. Y aún así uno los podría perdonar. ¿Conocen? Y hay gente que ha perdonado, ¿cierto? Pues, amar hasta, ¿cuántas veces? 70 veces 7. Bueno, usted vuelve y lo recibe, vuelve y le roba. Bueno, esos son los temas familiares. El punto es que usted no puede desheredarlos así. Pero el fideicomiso, tal como se los expliqué, pues en teoría funciona. No, pues conforme lo que les expliqué, el negocio que acabé de realizar, nombrando a mis hijos como fideicomisarios, yo a la otra no la quise nombrar. Si en vida yo me puedo gastar todo mi patrimonio y gastármelo en gomitas, ¿por qué no puedo hacer fideicomiso de todo ese patrimonio para dejárselo solo a mis 2 hijos bajo la condición de que cuando yo me muera, esa será la condición, que pase a ellos? Ellos se les restituye como beneficiarios a ellos. Listo. Ocurrió, fallecí. Muy bien. Entonces, ¿qué creen que pasa en la historia? Que María demandó la simulación. Entonces María, ¿qué hizo? Se consiguió un abogado bien pilo
y demandó un proceso de simulación del acto de constitución del fideicomiso. ¿Cómo así? Yo les dije ahora que hay que saber uno qué quiere y que eso que quiere se converse con lo que uno va a hacer, porque a veces uno quiere una cosa y arropa esa cosa de otra distinta, ¿cierto? Usted quería donar, pero como eso era tan caro por las cargas tributarias, terminó vendiendo. Eso es simular. Y la simulación en términos civiles, pues es una sanción. Usted está defraudando, usted está falseando. Incluso está incurriendo en una falsedad en documento público porque es una escritura pública. Si tanto quiere donar, pues done y pague los impuestos. No, entonces más bien voy a vender. Pues si va a vender, entonces tiene que hacer la vuelta completa y conseguir la plata para que toda la trazabilidad financiera, y ahora sí que es mucho más difícil eludir ese tipo de responsabilidades, porque usted ¿dónde sacó esa plata? ¿Cuándo la consiguió? ¿Sí? ¿Qué día la recibió? En el contrato dice, y usted tiene que pasar en el proceso judicial, evidenciar. Bueno, en el proceso judicial, ¿qué se evidenció? Llamaron a declarar a Miguel y a Julián. Y Miguel y Julián dijeron que no sabían de ese negocio, que ellos confiaban plenamente en el papá y que el papá siempre administró y siguió cobrando los réditos, las rentas, recibiendo los cánones de arrendamiento, no se fue de la casa. O sea, que en últimas, si bien es cierto, ellos no estuvieron de acuerdo conmigo para que dejara sin nada a María, pues la verdad es que se vieron beneficiados con eso. Pero en Colombia les dije que siempre hay distintas versiones. El juez civil probó la simulación, dijo que sí, ahí había simulación y que todo eso volvía a la masa sucesoral. Apelaron, el tribunal dijo que no, que ahí no había simulación, porque para que existiera simulación sería necesario que Julián y Miguel se hubieran puesto de acuerdo conmigo y que en un contubernio no hubiéramos armado toda esa cosa. Y ellos lo que era que no sabían que el que se había encargado de ello había sido el papá. Y que, les dije ahora, que en últimas eso terminaba siendo una donación, ¿sí? Una donación a través de la fiducia y que no hubo insinuación, ¿sí? Que era un requisito que había que pasar. Bueno, el tema es que no se quedaron contentos con eso y presentaron casación ante la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte Suprema de Justicia, adivine a quién le dio la razón. Al juez, a María, al primer juez. La Corte Suprema de Justicia vino a decir que no simuló, simular. Eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. Entonces, esta es la razón por la cual en la actualidad muchas notarías y muchos abogados no recomiendan mucho el fideicomiso, sobre todo cuando son relaciones familiares donde hay distintos intereses, ¿sí? ¿Por qué? Porque a la final usted dice que sí quiere realizar el fideicomiso, pero en el fondo usted no se quiere desprender de ese patrimonio. ¿Sí me hago entender? Entonces, no, sí, yo se lo dejo, pero no, este no está haciendo nada, dejó eso botado, pues yo voy a seguir ahí, ¿sí? Entonces, si usted sigue ahí, ya después en los procesos se evidencian condiciones distintas que pueden terminar afectando esa figura. Les quiero mostrar entonces el ejercicio práctico. Bueno, entonces miren pues, esto se los muestro y ustedes pueden continuar realizando esos ejercicios, ¿sí? Esto es ChatGPT, la versión paga.4, ¿no? Entonces en esta versión a la inteligencia artificial le pregunté qué impuestos y gastos notariales se aplican en Colombia para que Pedro, que quiere realizar un fideicomiso civil de una casa de 100 millones de pesos en favor de su hijo Luis, bajo la condición de que cuando se gradúe de abogado se le restituya el bien y constituyendo como fiduciario a su hijo Antonio. ¿Listo? Entonces miren el análisis que me hace Chat. Pues claro que me dice, claro que sí, vea. Entonces lo primero que me dice
En la notaría es un acto con cuantía, eso es cierto. La tarifa está desactualizada porque es del 2021. La tarifa actualizada de la notaría, de los gastos notariales, son 200, pero yo la tenía acá, se las iba a mostrar, creo que aquí. Bueno, aquí creo que la cerré. La tarifa actualizada está casi como en 280 más o menos. Y en relación pues con el bien, entonces haciendo el análisis, más o menos le da un estimado de unos 350.000 pesos. Sobre 100 millones, ya usted haga sus cuentas de cuántos miles de millones vale su finquita. Entre los gastos registrales, como en este caso, entonces miren lo interesante, con todo lo que hemos visto hasta ahora, ya entienden, Chat cuando se lo pregunté, lo tomó como que no había transferencia al derecho real de dominio, ¿sí? No hay transferencia, o sea, en el evento de que es unilateral, de que es el que lo está haciendo, o él mismo es el fiduciario, ¿correcto? Entonces, aquí nos hace la referencia frente a los gastos registrarles, que no serían muchos, serían como entre 80.000, 90.000 pesos, no aplicarían tanto los impuestos y al final nos hace esta tabla de referencia indicando que el total de costos bajo esa modalidad serían entre 400, 500 y punta mil de pesos. Actualizando la 2025 estaría más o menos en 700.000 pesos, ¿ok? Bueno. ¿Y para eso hay que pagar abogados? El asunto es este. Bueno, aquí habla del flujo de trámite. Pero entonces, la pregunta es, ¿para eso hay que pagar abogado? Pues si usted va con su contrato, ¿sí? No tendría que hacerlo. Las notarías tienen abogados con los cuales trabajan y llevan sus negocios, ¿cierto? Entonces, si usted no conoce un abogado, no tiene un abogado de confianza, usted se puede ir a la notaría y en la notaría la asesoran. Ahora, cada notaría es un universo. Y cada notaría es un universo queriendo decir que es complicado. Y cada notario comprende las cosas distintas y a veces a uno le toca litigar contra las notarías, ¿no? ¿Cierto? Y a veces las notarias también se equivocan, ¿no? Entonces, no es una ciencia exacta, ¿sí? Pero entonces la idea es que cuando usted acude a un experto, pues usted lo que busca es reducir el costo de error. Eso es lo que se busca, ¿no? Entonces, como Chat lo tomó sin transferencia, yo le dije, bueno, pero ¿cuáles serían los costos si hay transferencia al fiduciario? Ah, entonces dice, ok, si hay transferencia, entonces ahí sí los costos se incrementan, ¿sí? Entonces, me va a decir que se generan unos impuestos y en el marco de estos impuestos, tanto en registro como el de beneficencia, nos va a generar unos costos alrededor de 2 millones de pesos. Sobre la ganancia ocasional nos dice que para Pedro, que transfiere el dominio y por tanto puede generarse el impuesto de renta o ganancia ocasional si hay incremento en su patrimonio. Si no hay precio o es gratuito o donación, aquí hablaríamos de que requeriría la famosa insinuación de la que estábamos hablando ahora, ¿cierto? Porque no va a hacer que usted termine donando la casa en la que usted vive, ¿cierto? Ok, entonces si estamos hablando de ganancia ocasional, 10% sobre la ganancia se aplica y la diferencia estaría mediada por el costo fiscal y el avalúo del bien justo con las mejoras. La escritura pública nos mantiene el valor, sabemos que lo incrementamos en 200.000 pesos. Aquí les tengo la tabla final. Entonces al final nos dice que en promedio con transferencia se incrementa en unos 2.300.000, 2.350.000. Actualizándolo ahora, póngale más o menos 2.800.000, 3 millones de pesos. ¿Ok? Bueno, ahora le pongo otra variable. La variable es si es bajo la figura de fiducia mercantil. ¿Cierto? Miren todo lo que hemos hablado ya desde los conceptos, ahora aterrizándolo frente al tema de los costos que tenían ustedes interés de saber. Entonces,
bajo la lógica de la fiducia mercantil, bueno, él aquí la explica, yo les expliqué esto, los efectos. Sobre los costos notariales, aquí lo que nos va a incrementar es, miren ustedes, los honorarios de la sociedad fiduciaria. ¿Sí ve que les decía ahora? Y eso que aquí no nos está hablando de los otros costos, que les coloqué la lista de los eventuales costos que se generan, porque esto puede que dure 1 año o 20 años, no se sabe. Y durante esos 20 años, pues no puede que en el primer año se le generen todos esos costos, pero ante los 20 años seguramente todos los va a pasar. Y es el fideicomitente el que tendrá que asumirlos. Entonces nos está colocando un aproximado de un 0.8 o un 1.5 de comisión anual en favor de la fiducia. Y entonces en la tabla final nos termina diciendo que entonces ya el costo se incrementa entre unos 3.200.000 o 4.100.000. Actualizándolo a 2025 estaremos hablando de 4,5, 5 millones de pesos más o menos. Sí. Anual, claro, porque es que usted cada año tiene que ir. Muy bien. La última que le dije fue en relación con el testamento. Le dije, bueno, ok, entonces, si yo quiero hacer, esto está muy caro, yo quiero mejor hacer un testamento, ¿cierto? Sí, más bien, quiero hacer un testamento. Entonces, si en vez de una fiducia, Pedro decidiera realizar un testamento en el cual le deja el apartamento de 100 millones de pesos a su hermano Antonio como legado imputable al 50% de la disposición testamentaria, ¿cuántos serían los costos notariales e impuestos en Colombia? ¿Por qué le cambié el supuesto? Pues porque no sería necesario hacer testamento para el hijo, porque el hijo es un heredero forzoso, ¿no? Es necesario hacer el testamento cuando usted va a constituir un legado, ¿sí? Es decir, un legado es una asignación específica a alguien, ¿cierto? A un sujeto en concreto, sea una persona jurídica individual o una persona colectiva, que usted se lo quiera dar, una sociedad, una universidad, a quien quiera, o a SOPEN le quiere dejar un legado, por ejemplo. Entonces, ahí sí tiene que hacer testamento. Y en Colombia, esto lo dijimos la clase anterior, bueno, la sesión anterior, usted puede disponer hasta ¿cuánto? A ver si se aprendieron. Sí, hasta el 50% del patrimonio, muy bien. Y entonces, si usted dispone para dejarle a SOPEN 100 millones de pesos en un inmueble para que se hagan reuniones como esta, ¿cómo hace usted para que le cumplan ese legado a SOPEN? Pero usted ya murió. ¿Quién, después de que usted se muera, quién va a venir a incluso avisarle a SOPEN? Ya no está el mismo representante legal, ya se fueron ustedes. ¿Quién le va a avisar? Entonces, para eso designa a un albacea, que será el administrador de la herencia, el encargado de cumplir las asignaciones. Ah, no, ya estamos. Para eso nombra un albacea sustituto. Y si esos dos pueden nombrar tantos sustitutos cuanto quiera, si es alguien previsivo, pues. Ok, listo. Entonces le dijimos, hágame pues esta visión, sobre todo porque lo que queremos ver son costos, ¿cierto? Ah, entonces dice, no, muy bien. Entonces, en términos de costos, pues esto le sale muchísimo más barato. Aquí estamos hablando de que el estimado en la escritura pública serían 70.000. Los costos notariales, esto aquí ya lo está pensando, es en el evento, si los herederos y legatarios están de acuerdo, que podrían adelantar los gastos, el proceso sucesoral. Y aquí ya al final ya nos pasa la tabla. Ahora, aquí ya lo está incluyendo con el proceso de sucesión, ¿cierto? El testamento, solo el testamento le valdría más o menos, en esa época 70.000 pesos, en la actualidad póngale 150, 200.000 pesos más o menos, ¿sí? El testamento, ¿sí?
Ya el proceso sucesoral, pues son los gastos de la escritura, y eso no incluye los gastos, lo que le cobraría el abogado, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Pero eso es uno haciéndolo, dejando pues el testamento, y tú no tienes que pagar también la escritura de sucesión, si uno hace el testamento. No. Ahí es El independiente. testamento queda en una escritura pública. Y vale eso. El testamento sí debe quedar en una escritura pública. Usted lo que debe pagar, debe no, si quiere, la sugerencia, usted debería pagarle un abogado para que estructure el testamento, ¿cierto? ¿Cuánto tendrá que pagar? Pues cuánto complejo o especial sea el testamento o su situación particular, ¿cierto? Esa sería como la idea. Ya, espérame un segundito, y tengo primero allá y luego acá. Ok. Voy a ir cerrando para que pasemos a las preguntas. Entonces, miren esta página, que hay varias, pues. Ya existen los simuladores de gastos, ¿cierto? Que los vi muy preocupados, que eso cuánto vale, que no sé qué. Miren, hay simuladores de gastos y son muy aterrizados, ¿no? Y además que están las inteligencias artificiales, ¿ok? Entonces aquí, con esta charla, esta conferencia, le estoy ahorrando unos dineros en consultas con abogados y tiempo, que es quizás lo más valioso, a las notarías mientras ya lo atiende el protocolista y demás. Es más, estamos en mora de que empiecen a operar de manera real las notarías digitales y virtuales. Pero miren que el estimado de escrituración por la venta más o menos de un bien de 100 millones estaría alrededor de 2.900.000 actualizados a 2025. Y les iba a mostrar bueno, no, yo creo que mejor pasemos a las preguntas que quedaron.